Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Los Full Stackers. Yo soy Charlie y como siempre está mi co-host José. Bienvenidos. Y fíjate José, hace poquito estaba viendo los libros que tengo aquí guardados, los estaba desempolvando y todo eso, y me encontré con ese libro verde, ese libro sagrado que se llama Cracking the Coding Interview, la Biblia sagrada de todo programador que quiere buscar chamba. ¿Te ha tocado a ti echarle un ojo? Diría que ya llevar rato sin ver el libro ahorita que lo mencionas. Probablemente la última vez que fue cuando estaba buscando chamba hace unos añitos ya, pero ya llevaba rato sin estarlo utilizando. Pero diría que ahorita se ha convertido prácticamente en el recurso, diría, o tú dime si estoy en lo contrario, ¿no? Casi como el lugar donde todos empezamos usualmente en cuanto dicen, ocupo una entrevista de trabajo, brincas de volada directo al cracking the code interview. No, exactamente. Y es que, o sea, ahora lo estaba hojeando y tiene todo. Tiene los algoritmos, tiene big annotation, system design. Y como tú dices, ahorita es un libro bastante esencial. Y creo que es un buen momento para hablar de entrevistas, de cuál es el proceso y cómo contestar una entrevista. Y es bueno que mencionas, es un tema que me ha interesado en los últimos días y semanas y creo que me quedo pensando de Cracking the Code Interview es un excelente paso para iniciar y volverte a poner en roce con tus creencias, si quieres ponerlo religio computacionales, si lo vemos de esa manera. No, pero creo que te es un buen intro para volver a eso, pero creo que es un excelente punto como cuáles son los procesos, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes entrevistas y las diferentes formas de prepararte para las entrevistas? Y creo que va dependiendo de dónde aplicas, cuánto tiempo llevas sin haber entrevistado, de que llevas probablemente unos 3, 4 años o incluso es tu primera vez entrevistando. Creo que son diferentes factores, ¿no? Que tomas en cuenta en querer volver a practicar. Exacto. Y ya ves que, pues como tú dices, cada empresa tiene su propia metodología, pero creo que en común, ya con la experiencia que nos ha tocado de darnos golpes con cada empresa, creo que en común hay como que varias fases, ¿no? Casi siempre la primera fase es el phone interview, que, bueno, tú pasas el proceso de reclutamiento, eventualmente te toca hacer una entrevista con un programador, ¿no? Que va a estar del otro lado de la pantalla, viendo, juzgándote, eh, calificando qué tan bonito programas, qué tan rápido mueve los dedos, qué tan bien le caes. Ya, es prácticamente como es la primera prueba para ver si tienes como lo mínimo para iniciar el proceso ya full, ya el proceso completo del on-site que le llaman, o ya el proceso de vamos a entrevistar hasta el final, pero usualmente ese phone interview es la primera vez que conoces no al equipo, pero a la compañía tal vez, si quieren ver qué tanta capacidad tienes o si tienes lo más mínimo para para ponerte ya en el full track para empezar a entrevistar con las compañías. Y yo creo que todos nuestros compas que están escuchando este podcast les pasa el mismo que a nosotros, ¿no? De escuchas que te va a tocar un phone interview o que eventualmente te fue muy bien y toca un onsite y pues te congelas porque es un proceso largo, es cansado e implica en un periodo relativamente corto de tiempo rescatar lo que aprendiste durante 4 años de carrera. Es casi, es de cuenta, no, es casi como los caballeros del Zodiaco, ¿no? Y te acuerdas de las 12 casas, ¿no? Que te vas entre Capricornio, voy a la de Géminis, ahora sigue la de Acuario. Y es prácticamente un Ya. proceso largo, ya cuando llegas ya a la última entrevista, ya estás como sella, ya casi bien muerto, ya te destruyeron con todas las entrevistas, pero como tú dices, es todo un día que prácticamente te están pidiendo, te están casi pidiendo que tomes todo lo que Exprimiendo. has acumulado en los últimos años en un día para es para preguntarte desde lo más básico hasta cosas muy avanzadas acerca de ciertas tecnologías. Exacto. Y bueno, ahorita que estamos hablando de lo que había ojeado en el libro, pues podemos rescatar un poco cuáles son esos conceptos básicos, ¿no? Que son, por ejemplo, algoritmos. Podemos decir algunos ejemplos. Arrays, diccionarios. Tú me estás contando hace rato de las listas ligadas. Que son cosas que tal vez suenan como chistoso, ¿no? Son cosas que no utilizas tal cual en tu día a día, pero que son la base de lo que realmente estás construyendo, ¿no? O sea, todo lo que usamos en librerías, en frameworks,
tiene esos fundamentos en su core. Ya, y creo que pasa bastante. No sé si te ha pasado a ti en la compañía de que hay cosas que hacemos todos los días o hay formas como resolvemos los problemas que no nos quedamos pensando de cuando nos ponen en prueba. Una cosa es hacerlo en el trabajo, lo hago por Ujú, 8 horas al día o lo hago un fin de semana, pues tienes todo el tiempo de sobra para poder acabar esos proyectos, pero luego se te olvidan pequeños detalles. Por ejemplo, como uno dice, oh, voy a declarar una variable, voy a escribir esto en mi código, pero se te olvidan pequeños detalles cuando estás en una hora donde solamente tienes una hora para demostrar que sabes programar y poder demostrar y poder acordarte de pequeños detalles. Voy a dar un ejemplo ahorita que acabas de mencionar a Cracking the Code Interview, el problema clásico de merge sort, que es un problema donde tienes una colección de números y tienes que acomodarles en orden de que vaya del más chico al más grande, ¿no? Que los vas ujú. acomodando. Y se te van olvidando pequeños detalles, ¿no? Una cosa es de que, oh, yo entiendo cómo funciona el algoritmo, tiene sentido, pero es acordarte de pequeños detalles, de cómo cuando declare el index o esta variable, que la declaro con un valor cero, con un valor de uno. O cuando los comparo, empiezo comparando números desde el centro y si la lista tiene un número primo o no primo, ¿qué hago en esos casos? Creo que son cosas que en el momento de la verdad se te olvidan y sin la Sí, práctica es sí. como que, carajo, es como, no que no lo sepas, no que seas tonto, solamente que es la poca práctica en eso, en lo que llevas haciendo eso. Sí, y es que tal cual como lo habías mencionado, cuando estás en la chamba, en tu día a día, pues te vas oxidando en ese tema de los algoritmos, ¿no? Porque es un problema totalmente diferente. Los algoritmos son, pues, conceptos, vamos a decir, como matemáticos, estructurales, Ujú. que tal cual no hacen tu día a día. Tu día a día es resolver problemas. Y el hecho de tener que saltar otra vez a los fundamentos es lo que te cuesta un poco de trabajo, ¿no? Exacto. Am, por ejemplo, cuando, digamos, de forma random, te habla un recluta, te dice, bueno, quiero que entres a un proceso de entrevista. ¿Cuánto tiempo acostumbras tú pedir para prepararte para el primer proceso, el phone interview? Mira, con esa pregunta trato de ser estratégico, porque Ujú, lo que pienso cuando te llegas a entrevista depende en qué situación estás, ¿no? Va a depender, por ejemplo, si ya tienes prisa porque digamos que hubo despidos en tu compañía, o la otra es de que tienes mucho tiempo, ¿no? Que estás buscando trabajo, pero no tienes ni prisa ni la presión de nadie. Creo que va a depender de eso. Y la ujú. otra es también es de que qué tanto llevas sin entrevistar, porque creo que si no has entrevistado como en 2, 3, 4 años o en los últimos 6 meses, creo que el proceso tienden a cambiar muy rápido los procesos e incluso las tecnologías tienden a cambiar bastante y creo que tienes que darte ese tiempo de preparación para darte no nomás es de, puedo agarrar la entrevista y ponerla 2 semanas, 3 semanas, porque dices, estoy bajo presión, pero creo que es mejor darte tiempo para prepararte. Diría que creo que hay diferentes, ¿no? Creo que también, no sé si te ha pasado a ti de que dependiendo a cuánto tiempo llevas sin programar, hay pequeños detalles o algoritmos clásicos que están en algunos de estos Sí. libros clásicos de que llevas años sin verlos y quieres darte tiempo de repasarlos, porque quieras o no, digamos que todos los días tu trabajo es en front-end development y trabajas mucho con React o trabajas con Vue y otros frameworks, pero no todos los días llegas a repasar. No sé por qué estarías viendo todos los días un merge sort algorithm, ¿no? O estás Exacto, viendo sí. listas ligadas todo el tiempo. No lo ves, no te acuerdas. Son cosas de que los viste de forma académica en la universidad, en un bootcamp y se te olvidan. Y creo que tienes que darte el tiempo para acordarte, quieras o no, lo que yo llamo los fundamentos, ¿no? Lo fundamental, volver a repasarlo. Si no te sientes listo con los fundamentos, yo ni siquiera lo pondría todavía para entrevistar. Creo que me esperaría un poco. Fíjate que algo que yo recalcaría un poco como tip personal es que a mí me gusta mucho hacer algoritmos como una o dos veces por semana. Y le agarré ese hábito porque hace como 3 4 años me tocó, pues, otra vez el proceso de entrevistas. Y lo que yo noté personalmente es que estaba súper oxidado. Y, o sea, en lo que iba leyendo la Biblia, iba rescatando el DFE, los BFS, estos algoritmos para grafos, me tardé bastante rato en como que volver a pulirme, estar fresco con esas ideas. Pero tal cual lo que tú dices, de una vez que ya agarraste calor, el hecho de estar como constantemente refrescándolos como cada 2, 3 meses, hacer uno que otro algoritmo, te ayuda bastante para agarrar el hilo otra vez. Y ya, como tú comentabas, de si hay despidos, pues es de forma aleatoria, ¿no? No te dicen, de repente ocurre. Y el hecho de que tú ya tengas como que este hilo
de preparación de algunos meses o incluso semanas, pues te ayuda a pues, agarrar las riendas del problema y a darle. Ahora tengo una pregunta acerca de tu Dale, Biblia. dale. La Biblia, ¿tú crees que la Biblia es suficiente? ¿O tenemos que extender rezos y tenemos que buscar otras formas para Una complementar la veladora, Biblia, una veladora. complementar tus creencias, como dijimos, religio-computacionales? Mira, la Biblia, pues, yo lo consideraría esencial en el sentido de que tiene, de que está muy bien detallado, pero también, como la Biblia real, es demasiada información. Entonces, creo que hay bastantes recursos de forma práctica, ¿no? Lo vamos a como, comparar como la Rosa de Guadalupe y cosas así, ¿no? O tu Rosario. Um, pero, por ejemplo, la otra vez platicábamos de otras opciones, como creo que se llama Cake Interview o Interview Cake, siempre se me rolen esas dos. Para mí es de las mejores herramientas que hay para prepararse. Es de paga, pero te ayuda mucho a agarrar el hilo de forma express. Y algo que yo considero absolutamente esencial porque la práctica es el maestro, LeetCode. LeetCode creo que lo pondría como el rosario. Tienes la Biblia, que es el Cracking Interview, y tu rosario es LeetCode, que es el que... bueno, hay que platicar qué es LeetCode. ¿Quieres tú decir la definición? Ya, LeetCode diría que es una página donde todos los que han entrevistado es donde van, es el primer lugar al que corres después de que terminaste la Ujú. entrevista y publican todas las preguntas, no crítica a la entrevista, claro, solamente publican todas las preguntas que se le dieron y lo primero que te dicen, yo sé de que te dicen, no publiques las preguntas que te dan, pero es el lugar donde la gente publica, pero que la Es el ventaja es de mercado que tus negro. compañeros, tus amigos de la comunidad en el internet que van a entrevistar se van a beneficiar y dado a esa página te beneficias porque ves todas las preguntas que, no todas, pero las que algunos han recibido durante sus entrevistas y puedes ver diferentes atentos a resolverlo, diferentes soluciones, comparten, no me acuerdo si había un foro, creo que había como un foro donde Sí, podías tiene un faro. compartir, todavía, ok, donde podías compartir pensamientos o diferentes ideas de cómo resolver el problema Ujú. y es más que nada eso, es como un foro de entrevistas de trabajo donde puedes ver cómo otras personas han resuelto compañías de tales compañías. Sí, Pregunta de tales compañías. y creo que lo que está muy cool también de eso es que, bueno, ya cuando pagas, a mi parecer no es caro por lo que te ofrecen. Tiene una versión free, pero si pagas, te permite como filtrar las preguntas por compañía. Como tú dices tal cual, de que las personas se meten allá directamente y comienzan a decir, esta me lo preguntó Snapchat o esta me lo preguntó Facebook. Y está cool porque cuando te metes a la plataforma y tú sabes que vas a tener una entrevista con Facebook, filtras por Facebook. También filtras por la complejidad del ejercicio, lo cual está bien interesante de nivel medio, nivel fácil, los hard son los satánicos. Pero creo que casi siempre preguntan los niveles medios, ¿no? En las entrevistas. Sí, usualmente es como, creo que es como nivel medio. Creo que las preguntas como las difíciles o hard o avanzadas son más como especializaciones a lo que tienden a hacer, por al menos amigos que me lo han contado, que te hacen preguntas muy, muy específicas, digamos, a diseño de base de datos, donde te pueden preguntar como cómo te aventarías el diseño de SQL o el lenguaje de SQL, cómo implementarías Wow. la parte de abajo, un B+3 para hacer indexing, cosas por el estilo. Pero creo que traes son excelentes recursos, no digo que no, LeetCode, pero voy a mencionar uno más que Hecho más, hecho creo que es más. muy importante. No creo que LeetCode y Cracking the Code Interview son excelentes recursos cuando ya estás como dijiste, en calor, ¿no? Ya estás entrando al Ujú. punto donde estás ya, quieres resolver varios problemas, uno cada día, y quieres agarrar práctica todos los días como va llegando tu entrevista de trabajo. Pero creo que, en mi opinión personal, creo que también es bueno recordar a veces las partes teóricas, porque hay incluso algunas compañías como Google o Facebook que tienden a ser un poco más nerd en el sentido que quieren hacerte preguntas más como teóricas o incluso, sí, incluso que des parte una demostración de cuando tú digas que un algoritmo es lineal o logarítmico, a veces te piden que des una explicación por qué Ujú. es tal cual como tú dices que el algoritmo se va a comportar. Y creo que para eso creo que tengo otra sugerencia que creo que es muy buena. Creo que esto sería como la hermana de la Biblia que compartimos, pero esta Biblia es un poco más intensa, es más densa, es como de 1000 páginas. De la que yo hablo es un libro que de hecho me tocó cursarlo en la escuela cuando estaba estudiando algoritmos. Es uno que se llamaba en inglés Introduction to Algorithms, o en español sería Introducción a los Algoritmos. Y este fue un libro que de hecho lo considero muy, muy, muy cercano a mí en el sentido de
que ahí antes de que, este fue para que pues, si lo quieren buscar, autores son Thomas Corman, Charles Learson, Ronald Rives y Clifford Stein, nomás para que quede claro quiénes son los autores. Pero el punto de que el libro se me hizo un excelente recurso en el sentido de que va más a fondo, no nomás te explican y te dan problemas de práctica para que entiendas cómo funciona el algoritmo, pero también te van explicando varios de los conceptos y técnicas de programación, que son como, por ejemplo, divide, conquistarás, en inglés divide and conquer, o técnicas como dynamic program o programación dinámica, donde el libro te da dos caminos, no dos rutas, donde te dicen, ¿quieres estudiar los problemas nomás, cómo resolverlos y las técnicas de cómo pensar acerca del problema? Un ejemplo de hecho, me acuerdo mucho de este consejo, Charlie, donde te dicen que antes de atacar el problema y comenzar a escribir un ciclo, por ejemplo, un loop, es bueno, por ejemplo, empezar a pensar acerca de cada ciclo que representa, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir cada ciclo? Y cuando termina cada ciclo, qué debes asumir acerca de eso? ¿Qué va a cambiar dentro de ese ciclo? ¿Qué cosas van a mutar? ¿Qué cosas van a cambiar de valor? Y tomar eso en cuenta y ser muy consciente de no nomás pensar acerca de código y qué es lo que va a ser tu código en Python, en Java, en C++. Es como que olvídate de eso, chido tu cotorreo acerca de esos lenguajes, pero es como toma un paso atrás, haz como un poco de planeo, piensa acerca de cuáles son las consecuencias que va a tener cada línea de código. Yo creo que es un excelente libro y diría como complemento a esto. Y diría que si tienes tiempo, que lo puedas leer durante durante tu preparamiento, tu preparación hacia las entrevistas de trabajo. Ese es un súper buen tip, ya para cuando hagamos nuestra lista de tips, pero lo que tú comentas de no saltar al código, sino que primero entiende cuál es el problema, ¿no? Porque el recluta o el entrevistador te va a decir, te va a contar una historia, todos los problemas son historias, a las cuales tú puedes ignorar toda la paja y solamente agarrar los puntos importantes de lo que va a ser tu solución. Y se trata primero de entender qué es lo que quiere hacer, ¿no? Porque si te saltas directamente a programar, lo que va a ser tendencia es que vas a llegar a una solución o que no es óptima o que no te va a quedar limpia, porque al vuelo vas a estar pensando qué necesitas, ¿no? Como tú dijiste, ¿por qué este ciclo lo necesito? ¿Por qué esta variable la necesito? ¿Deberé mutar el valor que me pasaron? Porque puede que tenga sentido mutar, si te paso una lista, mutarla, ¿no? Puede que no tenga sentido. Para todo hay trade-off y hay que entender por qué el trade-off añade o quita valor a lo que estás trabajando. Sí, creo que a veces lo que pasa de que a veces parecemos como pericos, de que te dicen un poco de un problema y en vez de Sí. razonarlo un poco y decir, oh, hay que pensar acerca de cómo lo voy a, incluso si te lo sabes, no tendemos a pensar de nuevo a cuáles son los pequeños detalles que tiene ese algoritmo cuando lo vaya a implementar, porque a veces dices, oh, cuando te digan haz un merge sort o haz una búsqueda, es como, oh, ese algoritmo es lineal o vientas lo primero que ya te sabes de memoria, pero no, creo que se te olvida eso en las entrevistas y especialmente cuando no tienes la práctica por mucho tiempo, se te olvida cómo razonar el problema y es bueno volver como dicen, volver a tomar un paso atrás, revisitar cuáles son los conceptos, o diría como no tanto las soluciones de cuál es la solución del problema, pero pensar acerca de cuáles son las técnicas o cuáles son las formas de romper este problema que te van a permitir no solamente resolver los que siempre tienden a preguntarte en una entrevista, los problemas más quemados, pero también cualquier problema que lo puedas aplicar, incluso si nunca has visto el problema, poder como tomar esas técnicas, decir, creo que lo que dije, por ejemplo, de hay que asumir como qué debemos asumir cuando hagamos ciertas partes del código y tomar ese consejo con varios problemas. Y eso creo que es lo que te ayuda y te va a permitir incluso llevarlo a cualquiera de las, como dijimos, cualquier de las compañías FANG, ¿no? Facebook, Apple, Netflix, Google o cualquiera de esos. Sí, súper de acuerdo. Entonces, al menos ya tenemos un tip que ya ahorita ya medio rompimos, que es el de analizar qué es lo que tienes que hacer. Déjame, te agrego otro tip. Ahorita vamos haciendo brainstorming. Pero hay otro que una vez un amigo me comentó y me gusta mucho, que es el de di todo lo que piensas. Incluso está chistoso porque dentro de las mismas entrevistas, el entrevistador te pide que le digas lo que estás pensando, ¿no? Para que no te quedes callado. Y creo que es un tip que no todos están conscientes de eso, pero es un tip muy poderoso porque el hecho de que tú estés expresando tus acciones y lo que estás pensando, no solamente se trata de como de demostrar qué piensas, sino también de involucrar al entrevistador pues a tu mundo, ¿no? Y que también pueda darte algunos tips, porque
si estás callado, la otra persona no sabe si te puede ayudar, si necesitas un espacio para reflexionar, si debería darte un tip, porque como que sentimos que tenemos que estar solos, ¿no? Como que es una batalla a la cual hay que ir como por nuestra propia cuenta, lanzarnos a la brava, cuando realmente podemos utilizar al entrevistador como un ayudante, ¿no? Como un compañero para esta guerra. Y la única forma de hacer eso es involucrándolo, ¿no? Involucrándolo, exponiendo lo que estamos pensando. ¿Tú cómo ves eso? Ya, y tiende a ser eso, tiende a ser que el entrevistador, el rol del el entrevistador no es solamente ser como no es como llegar como tipo Pokémon, de que, oh, Sí, llega, te voy a matar, vamos a hacer un sí. duelo, y te va a tocar nomás de que te quiere tumbar las cartas y cosas así. No, Excelente, no, no. excelente tip. Es más que nada usualmente alguien que es parte del Ajá. equipo al que vas a trabajar. Y típicamente, y más que nada cuando llegas a la onsite, que ya es entrevistar, como dijimos, con todas las casas del Caballero del Zodiaco, entrevistar con todo el equipo. Y a ese punto es alguien que está en el equipo y que quiere ver cómo colaboras, cómo piensas y ver si la forma que rompes los problemas, si para ellos es también para calibrar si, ok, esta persona está preparada, puede atacar el problema de forma independiente o qué tanto va a ocupar que nosotros lo estemos ayudando a resolver el problema. Y la otra es colaboración, ¿no? La otra es de qué tanto esta persona colabora, platica y entiende del problema como lo explicamos, porque si no estás como comunicando o no estás dándole como, ¿cómo lo pongo? Como una breve imagen de cómo va a ser tu persona cuando estés trabajando con ellos. Entonces, usualmente si no hablas mucho, como dijiste Charlie, si no tienes a expresar cómo piensas, cómo resuelves el problema, no nomás resolverlo, pero también cómo colaboras, cómo hay Ujú. armonía al resolver ese problema en esta hora, creo que al mismo tiempo no les das a ellos espacio de poder defenderte, ¿no? Porque ya ves cuando termina la entrevista, ellos van a ir a hacer lo que le llaman, ¿no? El panel, ¿no? El panel de entrevista, donde llevan toda la crítica o todos los comentarios de los que te entrevistaron. Y lo primero que van a decir es, hey, esta persona lo resolvió y van a platicar de la experiencia, ¿no? Si dijiste que fuiste callado y no pueden decir nada, no te van a poder defender si no dijiste en absoluto, pero si colaboraste, tuviste buen cotorreo, platicaron, bromearon e incluso resolvieron el problema, creo que ya demuestras muchas, ¿no? Muchas cosas en ese paquete. Sí, y es que tal cual es un juicio, ¿no? Y la única forma de poder defenderte es dando herramientas. Una parte de esa herramienta es tu código, la otra herramienta es la interacción. Y también hay que ver que ellos están contratando no una máquina que genera código. Están contratando una persona con la cual van a convivir, con la cual van a empatar ideas y van a evolucionar un proyecto. Entonces, el código muy, muy importante, pero también estar abiertos a la conversación, tanto para demostrar quiénes somos también, y también para involucrar, como tú dijiste, al entrevistador, ¿no? Ya, No ir como al tiro, como gallito y pues como picarle a ver si te contesta, sino pues es una colaboración y está chido. exacto. Y otra pregunta que tengo ahorita es, ¿todas las entrevistas son iguales? Todas son, ahora la pregunta muy interesante es, ¿acaso todas son codear? ¿Son todas las preguntas acerca de codear? ¿O a lo que Es, te es, Fíjate que en mi experiencia, y creo que ya es una experiencia que me toca escuchar de más y más amigos, creo que la parte de codear sigue presente. Pero tal vez no ya de la forma en que hay una persona al otro lado viéndote programar, ¿no? Me ha tocado ya la situación en la que te piden proyectos, que te dejan un challenge, ¿no? Y el challenge puede estar de varias formas. Una puede ser que te envíen un ejercicio en HackerRank, por ejemplo, y ya ves que lo abres, te dicen, tienes 3 horas para terminar este challenge de 3 ejercicios y vamos a ver qué onda. Hace autosubmit y ellos lo califican, ¿no? O me ha tocado también en el que te dicen, mira, te voy a enviar un README, un documento con los pasos o los requerimientos del ejercicio, y lo que yo espero es que al día siguiente pues me lo envíes, ¿no? Y él envía ese proyecto en un zip como en los años 20, se lo envías, le puedes cuál fue tu proceso de pensamiento y ellos ya lo califican. Entonces, creo que está muy interesante ahorita la etapa porque creo que es algo medio reciente, esta flexibilidad, y creo que está cool pues, porque cada persona tiene un perfil diferente, ¿no? Y está chido que haya esa variación. Exacto, y creo que lo que pasa es
para ser honesto, incluso yo me pongo a veces un poco nervioso, ¿no? Cuando Ujú. hago las entrevistas de collar. Y hay veces donde esa entrevista ni siquiera te hace bien, te hace mal, porque a veces eres una persona muy nerviosa, no te puedes enfocar, tal vez una hora no es suficiente para la forma que tú expresas tu trabajo, tal vez ocupas más tiempo. Y hay veces que creo que es bueno que las compañías de hoy en día, o incluso compañías ya de tiempo, han cambiado ese formato donde te dan esa oportunidad, ¿no? De que hay gente que trabaja mejor con tiempo, que les des como, no me des una hora, pero dame un proyecto, dame unas 5 o 6 horas, pero te saco un buen trabajo, ¿no? Incluso no nomás es de, porque una hora ya ves que típicamente es un problema muy, muy trillado, donde el problema es como algo de cuenta, no sé, como cuenta las superficies de este mapa, ¿no? O algo que es algo muy abstracto, donde no tiene Ujú. alguna aplicación necesariamente. Pero creo que a veces el work sample o el pequeño proyecto que te tienden a dar, creo que te da una oportunidad de presumir desde cómo organizas tus proyectos, los folders, la documentación, de los comentarios, te da, incluso si eres alguien que escribe pruebas como unit test, creo que incluso te da esa oportunidad de mostrar diferentes facetas de tu portafolio, de tu persona y de cómo tiendes a trabajar en un ambiente laboral de ingeniería de software. Sí, y creo que está muy cool eso de que sea algo práctico, porque pues te presta a que, como tú dices, es algo de la vida real, entonces no solamente es estructura de datos, sino tal cual implementaciones en las que usas librerías de, no sé, de Node.js, de Python, y también demuestras, yo siento que un poquito como de System Design, ¿no? Exacto. Porque estás estructurando tu proyecto, a la mera qué tanto puede escalar, estás juntando Yeah. piezas de varios lados. Ya, exacto. Y luego, ahorita ya que estamos entrando al tema, ya dejándote de las preguntas de, oh, implementame algo que probablemente llevas como más de una década sin implementar, como un árbol binario o algo. Ahora brinquemos a otro tipo de entrevistas que creo que son de mis favoritas, que siempre le cuento a Charlie que me encanta este tipo de entrevistas porque lo veo como que es casi como Lego, ¿no? Que ya platicamos de codear y de que cómo funcionan las entrevistas de programación y ya platicamos de excelentes recursos, ¿no? Para trabajar algoritmos, pero creo que hay una que me encanta, que es la de, incluso Cracking the Code Interview lo menciona como es de los últimos capítulos, que es la de diseño de sistemas, ¿no? Donde no es tanto, el propósito no es tanto de implementa el código o lo que le llaman como escribir el metal, como meterte al metal y escribir cómo lo vas a hacer exactamente, pero es como que, okay, digamos que quiero que implementes algo muy grande, ¿no? Como y Twitter, ¿no? O lo Ujú. en Facebook, ¿no? Tú elige tu aplicación favorita, TikTok, ¿no? Lo que está muy de moda hoy en día. Y es como, ¿cómo lo harías cuáles serían los diferentes componentes core de implementar, ¿no? Y creo que si probablemente tú lo ves en tu trabajo, Charlie, donde a veces lo que hacemos al principio no es tanto, es decir, cómo voy a escribir ese código, pero pensamos en los sistemas, ¿no? ¿Cuáles van a ser los diferentes componentes que van a ser parte de tu sistema que vas a crear en tu Ujú. proyecto? Sí, y como tú dices, es una entrevista bien interesante porque también es práctica, pero va un poco más en el sentido de que demuestres con experiencia real cómo es que puedes construir algo, ¿no? Y ya pusiste tú unos ejemplos muy chidos. Me ha tocado a mí escuchar la de construir un Twitter, construir un Facebook, construir una aplicación de mensajería. La de mensajería creo que la más común que me ha tocado, con diferentes sabores de haz un Messenger, haz un WhatsApp, que al final todos van por la misma onda, ¿no? Y lo que está o lo que me llama mucho a mí la atención es que tienes la flexibilidad de ir diciendo marcas, de ir agarrando piezas, librerías, tal cual estás demostrando con tu experiencia real qué cosas ayudan a escalar las ideas, ¿no? E Es, incluso como que le vas tirando un poquito o no sé, creo que sí siempre van por ahí, de construirme algo con estos features y después, ¿y qué tal si escalamos? ¿Y qué tal si nos distribuimos? Ya, y me acuerdo mucho, un ejemplo, hace unos añitos había entrevistado con de hecho fue con Google, me acuerdo que algo interesante de que la entrevista, o la forma que hacían las preguntas de diseño era acerca de haz la entrevista de sistemas, pero utilizando como te daba la indirecta tiraban nombres de productos de Google que son muy específicos Oh, sí. al ecosistema de Google. Por dar unos ejemplos como BigTable, BigQuery, la de gRPC, que es uno
de los protocolos muy que creados por Google. Creo que trataban de ver si podías razonar, no solamente pensar acerca de estos módulos o de estos pedazos de Lego que podías conectarlos, pero incluso si conocías, y creo que eso ayuda bastante, ¿no? De que si eres bueno pensando de como el big picture o en forma de componentes, y ver si también conoces también de los productos que estas compañías están creando, ¿no? Como en el ejemplo de Netflix, que ellos han creado varias librerías allá afuera, como la de Gorilla Monkey, creo que Gorilla Monkey. ¿No te acuerdas, Charlie, unos años que habían sacado una librería de unos años, Netflix? ¿Ahí te suena? No me suena. No me Algo con suena. gorilas, no. Pero Algo bueno, con gorilas el no me punto era suena. de que es bueno siempre familiarizarte más que nada, como no solo estar familiarizado con las tecnologías de hoy en día, pero también estar familiarizado con las que esa misma compañía está creando o contribuyendo a la comunidad, y saber qué es lo que están haciendo para poder incorporarlo en la conversación. Sí. Y, bueno, en tu experiencia, ¿cuáles son como las preguntas más comunes dentro de Safety Design? Porque, bueno, ahorita que yo me estaba como queriendo acordar, casi siempre como que empieza a construir algo porque tienes un whiteboard, ¿no? Que está pelón. Y construyes como que tu primera idea light y comienzan a tirar pedradas como, en mi caso, eh, problemas en los cuales las soluciones son meter load balancers, meter, no sé, como lo que tú me dijiste, gRPC, como, ¿cuáles son o qué ideas se te vienen a la mente de preguntas comunes dentro de System Design? Ya, diría que más que nada el mercado y las aplicaciones de hoy en día van dictando la mayoría de las preguntas que tienden a hacer. Las que me ha tocado incluso en mi trabajo o incluso entrevistas que me ha tocado en los últimos años han sido preguntas, y más que nada hoy en día que vivimos en lugares donde te mandan muchas notificaciones en tu teléfono a Sí. través de la web, y quieren crear un sistema de messaging, ¿no? No messaging en el sentido como Facebook Messenger, messaging en el sentido de que te quieren mandar un mensaje como una notificación, como un push notification. Y un ejemplo es de que cómo haces broking, ¿no? Cómo procesas muchos mensajes y cómo mandas varios mensajes de forma Cierto. asíncrona, ¿no? O de forma asynchronous en inglés. Y es como un ejemplo sería como tecnologías que están hoy en día en vanguardia en esos, como PubSub, utilizando sistemas de PubSub. Y unos que se usan es como RabbitMQ, que es uno que se utiliza bastante. El otro sería también como ponerlo en combinación con Apache Kafka, y utilizar estas dos tecnologías para conseguir un ejemplo sería como logging, ¿no? Que muchas páginas de estas que acabamos de mencionar, como Netflix, hacen gestión de muchos récords de diferentes logging de usuarios, y esos récords terminan en algún lugar donde la data va a ser visualizada en tecnologías como Apache con Elasticsearch, o lo vas a poner en lugar como Honeycomb o algo así por el estilo. Y así que utilizas esas tecnologías para delegar esa información. Y es más que nada, creo que más que nada es familiarizarte con los problemas que hay hoy en día, y la forma que algo que tiendo a hacer bastante, Charlie, es algo que tiendo a ver los nuevos trabajos que están saliendo hoy en día, porque los mismos trabajos te van diciendo incluso cuáles son los nuevos, como si Excelente, quieres sí. llamarlo, ¿no? Los juguetes nuevos que están saliendo hoy en día, y los que se están pidiendo mucho en el mercado. Y creo que eso se refiere un poquito también justo al podcast anterior que sacamos de lenguajes de programación, qué era lo que están pidiendo en el mercado, y todo eso, así como para dar una repasada light. Pues teníamos TypeScript, teníamos JavaScript, teníamos Python, pero tal cual lo que tú dices, el hecho de estar viendo en mayoría qué es lo que están pidiendo, pues comienza como a inspirarte o darte orientación de cuáles son las respuestas o los helpers para contestar las preguntas de System Design. Y hay Creo una que cosa que buen yo tip. pongo, una cosa que es muy bueno poner atención. La mayoría de estas compañías, me sorprende cuando no, porque se me hace un poco egoísta que no lo hagan. La mayoría de esas compañías tienden a tener blogs, ¿no? Como blogs del De departamento ingeniería. de ingeniería. Airbnb tiene su blog, Workday acaba de sacar uno también en los últimos años. Y Google, claro, no se diga, pues todos los proyectos que sacan a cada rato, ¿no? Incluso se me figura que a veces ni pierden el rastro de muchos de estos proyectos, de qué tanto están produciendo. Pero creo que mucho de estas compañías, a través de los blogs, tienden a contar historias, ¿no? De lo que le llaman como casos de estudio, como Airbnb. Me acuerdo hace unos años que le mandé el artículo a un amigo que quería aplicar como data scientist, ¿no? El trabajo como data science. Y Airbnb daba toda una explicación de su arquitectura, de
cómo levantaron Data Science dentro de Airbnb, cómo levantaron analítica dentro de la compañía, y te explican las tecnologías que utilizaban y cómo conectaban los diferentes componentes, e incluso resultados de cómo las tecnologías y las diferentes que evaluaron y al final qué fueron los resultados. Y creo que si lees eso, son densos, ¿no? No digo que no es lectura como de 10 minutos, ¿no? Pero creo que son es buena práctica leer blogs de varias compañías porque te permite ver cómo cada compañía está creando sistemas, porque es lo que al final del día vas a hacer en alguna de estas compañías, es crear sistemas. Creo que es ver cómo cada una está conectando estos diferentes componentes y está creando diferentes productos con diferentes usuarios que están usando estos productos. Y eso está chido porque también podrías como usar esos temas para cuando estés en la entrevista de System Design, traerlos otra vez y demostrar que te interesa, ¿no? Porque estás ya comenzando a familiarizarte con cómo funciona Google, cómo funciona Airbnb, y estás demostrando que pues estás siguiendo la pista de esas empresas y pues que tienes cierto interés. Que incluso creo que se relacionaría un poquito con una de las tantas entrevistas que hay ahí, que es la behavioral. Ya, y creo que la behavioral esa es una que estaba pensando, como estábamos platicando, sabía que íbamos a llegar a esta. Hay algo acerca de behavioral que creo que una forma de ver behavior y usualmente tiende a venir al final y al final de todas las entrevistas, como dijimos, al final de este gran viaje, de este gran día de entrevistas, tiende a llegar al final y es cuando platicas con el manager que te va a contratar, platicas con alguien de otro equipo que quiere ver cómo eres humanamente, en el sentido de, aparte de que eres una riata en el mundo de ingeniería, platícame cómo eres tú como persona, qué te gusta, cuáles son tus hobbies, tus películas, lo que sea, que aparte de tus intereses de lo que vas a hacer dentro de la compañía. Pero algo que me quedo pensando que creo que es también, no sé tú qué opinas acerca de esto, yo lo veo como una entrevista subjetiva. Es como yo lo A tiendo a ver, ver. ¿por qué subjetivo? Porque creo que es subjetiva en el sentido de que hay muchos consejos que podemos dar, ¿no? Acerca de esta entrevista, del behavioral o la entrevista con otros equipos. Creo que es subjetiva porque dependiendo quién te entrevista, dependiendo de qué ellos juzgan como qué se considera profesional, qué se considera social, qué se considera que es un buen trabajador, o qué es una buena vestimenta. Creo que esos estándares han cambiado en los últimos años. Me acuerdo que hace tiempos, si vemos como al principios del 2000, en los 90, tal vez esperaba que tienes que llegar a trabajar sí, incluso si ves la película de Matrix, ¿no? Con Keanu Reeves en el 99, ponían al rol de ingeniero en software con un traje, con saco, pero ahora es como que, ¿qué esperas, no? Es como que se usa eso o Como voy Mr. casual Robot. o no. ¿Me entiendes? Creo que va casual, pero creo que al final del día creo que hay consejos que no pasan de moda. No creo que es subjetiva al final del día, pero hay consejos que nunca van a pasar de moda, que es como mira a la persona a los ojos, ¿no? Esa jamás cambia, ¿no? O mira, por ejemplo, como sé profesional, sé cortés, ¿no? Como no, cuando hagan preguntas muestra interés, ¿no? Creo que son cosas que no cambian, pero al final es como, pienso que es parte de aceptar que va a ser algo que no al final vas a darle el bien a todos, pero creo que lo mejor que uno puede hacer en esa entrevista es como dar como los consejos que son como los clásicos, ¿no? Y de ahí en adelante, pues ya, como quien dice, ya ahí quedas en la misericordia del proceso. Del señor. Del señor ahí. Pues, incluso yo agregaría que esa es una entrevista que más allá bueno, de tú exponerte, es una oportunidad muy, muy buena para tú también preguntar y descubrir qué tanto te va a gustar la empresa, si es el lugar adecuado, porque creo que es un espacio relativamente tan abierto que tú puedes descubrir, ¿sabes qué? Siento que este no es el lugar para mí. O puede que descubras cosas de la cultura que te encanten, que descubras cosas que tal vez no se relacionan tal cual con el trabajo, pero se relacionan con cosas culturales o cosas como side projects y demás, ¿no? Es una oportunidad para tú también entrevistar a los demás acerca de cómo es estar ahí. Exactamente, me encanta cómo lo pusiste. No, es una entrevista no nomás para ti, pero es una entrevista para ellos también, porque al final del día trabajamos para estas compañías por más de 8 horas o incluso más de 40 horas de forma semanal, y es como decir, si voy a pasar tanto tiempo con estos compañeros de trabajo, con este manager, creo que es bueno saber si la compañía se va a alinear con tu personalidad, se va a alinear con quien tú eres
que no tienes que cambiar como persona, que no tengo que exagerar, que no tengo que ponerme una máscara. Creo que es bueno aprender eso desde el principio y asesorarte, ¿no? Preguntar, no nomás preguntar cuánto voy a ganar, que a qué horas entra, dónde busco las papitas, dónde queda el clamato, dónde busco mi naked juice, nada, eso está bien, ¿no? Es como que eso es de esperarse de muchas compañías hoy en día. No, creo que las preguntas clave aquí es como, ¿qué es lo que aquí valoran? ¿Qué valoran de un trabajador en una compañía? Ujú. ¿Qué aquí, si yo quiero avanzar, en qué se fijan, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ven? Y ahí vas a ver si valoran, por ejemplo, el trabajo duro o si valoran de que nomás estés como, pues nomás mientras aquí hagas tantos PRs al día, que creo que es una mala métrica, pero creo que es de que Sí. pero ya es algo más controversial. El punto es el El punto es siguiente de que podcast. es ver más que nada qué son las cosas que tú crees y incluso también quién es tu audiencia, los proyectos que van a estar haciendo y si eso se alinea con tu forma, con tu ética y con tu persona como tú, como con el tipo de trabajo que tú quieres hacer. Y incluso, bueno, yo diría que la entrevista behavioral es muy, muy importante para, yo creo que todas las empresas. Y lo puedes notar, por ejemplo, en casos como Amazon. Ya ves que Amazon es bastante conocido porque tiene, no sé, como, creo que es como su guía de leadership, en el cual le tienen como que ciertos lemas o ciertos puntos, ¿no? Y me acuerdo en alguna ocasión que apliqué allá, eh, que tienes que agarrar 3 puntos que te gustan mucho de esa lista para que cuando estés en las entrevistas y te hagan preguntas de behavior, tú contestes girando con ese punto, ¿no? Como, pues yo resolví este problema y lo resolví ayudando a mis amigos o a los coworkers y gracias a eso demostré liderazgo. Y tienes, pues, que demostrar esos argumentos, ¿no? Y ahí te das cuenta qué tanto peso tiene, pues, la encuesta behavioral, pues, para las empresas. Exactamente. Y es otro excelente punto de behavioral. Es también eso, es también demostrar cómo manejas ciertas situaciones en el trabajo, ¿no? Incluso conflicto, ¿no? Y quieren ver cómo. Creo que algo que sí recomendaría al como vaya navegando o vayan viendo, vayan avanzando hacia entrevistas, es tener listos ejemplos, ir pensando Ujú. desde por adelantado, tener una lista. Incluso si es muy breve, tener algunos ejemplos donde tuviste conflicto, ¿no? Donde hubo conflicto, cómo lo resolviste ese conflicto, ¿no? O otras situaciones donde tuviste que tomar decisiones muy abruptas, como digamos, tenías un deadline o una fecha para entregar algo muy, muy pesada y tuviste que cortar features porque no podían o porque no había fondos para hacer tal proyecto y platicar de qué fue lo que hiciste, qué fue lo que cortaste, cuál fue tu línea de razonamiento al cómo fuiste tomando estas decisiones y demostrar eso, ¿no? Como demostrar de que codeas, y eso ya lo demostraste en las últimas 5 o 4 horas, pero ahora es demostrar, ok, cómo manejas las situaciones políticas, las situaciones sociales donde tu trabajo, tienes que defender tu trabajo, tienes que, cuando presentas y vas a entregar ya tu proyecto, como cuando tienes que dar noticias muy fuertes como no se pudo terminar esto o esto es muy difícil, es saber cómo presentar esa información de vuelta. Estoy súper, súper de acuerdo. Y, bueno, yo agregaría el pedazo de que uno no puede solamente contestar como cosas mágicas o cosas fancies. Y te voy a poner un ejemplo, porque creo que está muy godín esta onda. Me ha tocado que a veces en ciertas chambas, o que pueden a veces en memes o en telenovelas, a veces la gente dice, es que mi problema es que me encanta trabajar de más. Y creo que las entrevistas de behavior ahorita en las empresas de tecnología contestar algo así ya es una señal de alerta, ya no es como de lo quiero contratar porque trabaja el doble que los demás. Eso ya no llama la atención. Lo que tú dijiste me encantó porque tú estás contestando, tuvimos que cortar tales features porque esto no sale a tiempo o porque la Ya. complejidad fue mayor de lo que pensamos. Eso es real. Creo que es como cuando quieres sonar el falso humilde. Oh, mi debilidad es no trabajar. No, es como yo trabajo duro, es como que no me puedo controlar, es como que no te pases, es como que yo entiendo que te gusta, pero no exageres, como que Sí. tampoco, creo que es mejor mostrar como humildad, humanidad, que a veces hay momentos donde sí puedes, si sabes programar ya lo demuestras, como dije, ¿no? Pero es mostrar también esos momentos donde eres vulnerable o momentos donde la tienes muy, muy de perder a veces y qué haces, ¿no? En esas situaciones pesadas
qué fue lo que pensaste en ese momento y cómo lo enfrentaste. Y si tuviste que aceptar como tus debilidades, como decir, yo cuando no conozco algo, creo que es preferible decir algo como, no conozco algo, no lo conozco, esa tecnología, ni siquiera la he tocado en mi vida, pero mínimo eres honesto, demuestras que ahorras tiempo, no eres alguien que va con rodeos y pretende que se lo sabe, o va a agarrar un cafecito y que va al baño y lo lee en el teléfono y trata de buscar qué se trata y lo busca en Wikipedia. No, es mejor demostrar, decir yo no conozco y voy a buscar los recursos para buscar las respuestas para este proyecto que se me pide. Y ahí es donde los managers, los otros equipos dicen, oh, mira, si a este chavo o esta chava la contrato o lo contrato, mira, se ve que es alguien que no se da por vencido, conoce y cuando no conoce es capaz de romper, como dice el es como romper piedras, puertas o lo que sea para conseguir las respuestas. Sí, y hay un pedazo que me gustó mucho que tú decías acerca de, pues, ser una persona que resuelve problemas, ¿no? Y no está como dándole vueltas a las cosas. Y yo creo que dentro de todo este flujo que platicamos, creo que me gustaría rescatar algo, que es um, cuando tienes un problema, un algoritmo, system design, en cualquiera de esos puntos, enfócate en llegar a la meta. Y eso es importante porque a veces siento que cuando uno se está congelando, está nervioso o demás, uno comienza a darle vueltas a lo que los demás van a pensar, cómo te van a juzgar, si el código es perfecto, si tu arquitectura es la más chida de todas, y no llegas a la solución, te quedas ahí atorado, ¿no? Y pasa lo mismo con behavior, con todas las entrevistas, te quedas en un loop de ¿y qué piensan los demás de mí? Y no llegas a nada. Ya, estoy de acuerdo con eso. Creo que a veces, en esos momentos, uno respira. Es la primera, ¿no? Toma un paso atrás, respira, acuérdate cuál es el propósito de la entrevista. Acuérdate que de los consejos que dijimos que leíste en libros, es donde es bueno, por eso digo que es bueno tomar tiempo y prepararte, donde tomas y te preparas para esos momentos complicados en la entrevista, de pelearlos. Ujú. Es como cuando la tienes difícil en un partido de soccer, ahora es como volver a pensar, restablecer estrategia y decir, ok, ¿qué fue lo que leí en este libro? ¿Qué fue lo que esta técnica que me acordé de Cracking the Code Interview o esta técnica de Introduction to Algorithms, qué fue algo que me ayudó? Y es tomar ese paso atrás y cuando tal vez no te acuerdas de algo de que estudiaste, incluso es bueno volver a preguntar, ¿no? O tratar de aclarar con el entrevistador, como dijimos, son tus amigos, o en ese momento es tu mejor amigo en esa hora, es como la otra persona la otra cosa que puedes hacer es, ok, ¿me puedes repetir la pregunta? O no decir, no sé, no entiendo la pregunta, es mejor decir, dímelo de otra manera, dame un ejemplo, ¿no? O aclárame con otra, como dice, explícamelo con piedritas, ¿no? Dame Sí. otra forma de verlo para yo visualizarlo, porque tal vez como tú lo ves, yo no lo veo. Pero Ujú. pero si me lo dices de otra forma, tal vez lo capte mejor. Sí, y es mejor invertir tiempo haciendo esas preguntas que, como ya dijimos antes, nomás comenzarle a pegar, ¿no? Y está chido porque ya como, siento que todo lo que estamos contando, al final todo vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, todos los puntos se conectan, de ir preguntando, considerar al entrevistador alguien que te va a hacer paros y siempre tener el foco de tengo que llegar al final, ¿no? No enfocarse como en la basura o la perfección o demás, tengo que llegar al final. Y si no entiendo, bueno, la única forma de poder llegar al final es entendiendo el problema. Y la única forma de entender el problema es preguntar, aclarar, anotar el proceso que voy a hacer. Todos son puntos que siento que no son secuenciales, son puntos que de alguna forma como que rebotan o vuelven otra vez al inicio y hay que usarlos como herramientas en cualquier punto de las entrevistas. Sí, incluso un consejo, volviendo un poquitito a la entrevista, creo la de codear es, por ejemplo, como al final, porque a veces cuando tendemos a explicar algoritmos, creo que te pierdes, es como un viaje al infierno y volver de vuelta y es como que, qué fue todo eso, ¿no? ¿Qué fue todo lo que acaba de ocurrir? Y creo que es bueno, como dicen, volver a pies a la tierra y resumir lo que acaba de ocurrir y explicar como, ok, déjate digo, acabo de aventar un chorro de cosas que te acabo de contar, es como decirle al entrevistador, mira, esto fue lo que acaba de pasar, ahora trato de resumir todo una vez más y al mismo tiempo tú te Ujú. estás dando como un check mental de, ok, ya todo lo que dije, ok, creo que se vuelve a conectar todo lo que había contado, todas estas técnicas, estas variables que declaré y al mismo tiempo te permite aclarar en tu cabeza si hay algo y captar errores que hayas puesto en tu código. Súper de acuerdo. Y creo que, bueno, ya
cuando termines la entrevista, que ya eres libre, ya te soltaron, ya no eres esclavo del proceso, me gustaría como platicar qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que haces tú cuando termines el proceso. Ya saliste de la empresa, ¿qué es lo que haces como para tener tu break? Uf, yo lo primero que hago, yo me voy a comer unos tacos, es lo primero que hago. Es como que lo primero ya, no, honestamente, 8 horas, 7 horas de... No, Sí, honestamente, acabas, es todo un martirio de día. Es el día más largo de tu vida, o bueno, varios tal vez si vas entrevistando con varias compañías. Es cansado, honestamente, es cansado porque es todo el día, entrevistaste y al final es como algo que tiende a pasar bastante, creo que es de, a pesar que quieras distraerte, de que me voy a jugar un jueguito de Bioshock, un poco de Outlast, un videojuego, o tu videojuego favorito, creo que vas a seguir pensando, ¿qué hice sí, mal? ¿En qué la regué? ¿En qué que pude haber hecho algo mejor? No, creo que a este punto mi consejo es olvídalo. Es como dice, a hay mí que me acuerdo de una soltarlo. frase que había dicho hace tiempo Steve Jobs en un discurso de graduación donde decía como tú al final lo que tienes que asumir cuando todo lo que hagas, todas las decisiones que tomas, todo lo que hagas en todas las acciones que tomes, es como asumir que todo lo que hiciste está bien y dejarlo en pocas palabras como al destino, como que ya diste, ¿no? Como ya a este punto ya entrevistaste, estudiaste, leíste todos los libros que hemos mencionado en los últimos minutos y le has estudiado con todo y creo que al final es como que a este punto solamente queda como quien dice esperar, pero al final es como ya, como déjalo y más que nada toma lo que aprendiste de esa entrevista y si vas a entrevistar en otros lugares es como apuntar todas las lecciones, como verlo como incluso una lección de aprendizaje. Creo que eso te ayuda incluso a despegarte un poco de la entrevista y lo hace más sencillo, como pensarlo como, ok, es una entrevista, pero van a venir más Ujú. entrevistas, ¿no? Y verlo como una oportunidad de aprendizaje, llevar todo lo que tú crees que no te fue muy bien, llevártelo como lecciones y llevártelo como a tu siguiente batalla, ¿no? Cuando vuelvas a enfrentar las 12 casas una vez más, ¿no? Y volver a aplicar esas lecciones, esos errores a la siguiente, ¿no? A la siguiente batalla. Sí. Y tal cual lo que tú dices, terminando la entrevista, lo mejor es tener un break. Obviamente uno va a querer pensar qué hice bien, qué hice mal, es normal. Pero lo mejor es pues simplemente soltarlo y tomar lo mejor del proceso y pues ya ver qué onda, ¿no? Pues, si te va a ir bien, te va a ir bien. Hay muchas circunstancias que van a jugar aquí, que puede ser los algoritmos, es una pieza importante, pero la suerte es otra pieza importante. Son muchas, muchas variantes, ¿no? Y me gustó algo que tú dijiste de vas a rescatar lo mejor que te quedó. Si te va a ir bien, te van a decir. Si no, pues hay muchísimas empresas más a las puedes aplicar. Y pues está bien jugar con probabilidades. Entre más entrevistas hagas, en algunas vas a quedar. Exacto, creo que es bueno, no nomás, es bueno entrevistar, como dicen, tienes una lista de tus compañías favoritas, pero creo que es bueno entrevistar con muchas entrevistas, porque uno dice, ¿no? Parte es qué tanto te preparas, la otra es la suerte que te toca un entrevistador que el desayuno le quedó de la patada, está enojado y le caes gordo nomás por tener una camiseta negra ese día y te falla, ¿no? Te reprueba porque le caíste gordo, ¿no? Y creo que hay cosas que no vas a poder controlar, hay cosas que no vas a poder, a pesar de que te prepares, no te va a ir muy bien. Y al final del día es como que no importa, es como que velo como hay varias entrevistas, termina esa entrevista y toca la siguiente puerta entrevista y toma lo mejor que te salió de esa entrevista y ve mejorando, no ve puliendo esa técnica como uno pule la técnica en el trabajo y vas aprendiendo herramientas, pule la técnica de la Ujú, entrevista, ¿no? Mejora tu persona, mejora cómo manejas las situaciones, cómo atacas las preguntas, qué preguntas haces, como dijimos, como si te falló, por ejemplo, ser parlanchín, ser platicador cuando resuelves el problema, no, voy a mejorar en eso, no voy a tomar eso que lo hice mal y cuando entreviste en la que sigue, voy a hablar más, voy a contar más, lo que se me venga a la mente, aunque suene un poco chusco, medio trillado, lo voy a contar y voy a decir todo lo que se me venga a la mente. ujú. Al final tal cual es práctica, práctica, práctica. Ya, práctica, práctica, práctica. Pero como dice la buena canción de Zoe, no hay mal que dure. Así que, Sí, muy de exacto, acuerdo. excelente rola. No hay mal que dure y al final es más que nada echar los kilos, como decía como dice mi jefa. Y pues, conclusiones, porque bueno, hemos platicado un montón de cosas. Creo que va a ser súper útil. De hecho, yo ahorita ya me estoy robando varios tips de este tema. Pero conclusiones, ¿qué concluyes tú, José? Conclusiones.
Jamás dejen la Biblia, jamás dejen de ser creyentes de la Biblia, no dejen de creer en el nombre del espíritu, iba a decir, no en el nombre del algoritmo, en el nombre de la eficiencia y en el nombre de las mejores prácticas de ingeniería. Creo que nunca dejen de repasar los libros light, que son como el de Cracking the Code Interview, que te permite dar un repaso muy breve. Lo llamo lectura de baño, porque te puedes ir al baño y en vez de leer y perderte en el iPad o en tu teléfono, lee el libro, un capítulo, dos, resuelve un libro. Medio, es una Biblia. Exacto, así que ahí tienes tu lectura de baño, ¿no? Cracking the Code Interview, una lectura muy, muy light. Y la otra ya, como dijimos, ¿no? También hay ya problemas como si quieres, ya entras en calor, ya estás como en el flow, entrale al LeetCode, donde vas a encontrar una gran colección de preguntas por varios que han entrevistado y han publicado en la web, en leetcode.com. Y la otra es en Interview Cake, que es otra que dijimos que es una página que simula la entrevista, pero de forma digital, donde te da tips, como te dice, intenta esto, o haces otra cosa, ¿no? Y así, y es otra muy, muy, muy práctica. Y la última fue la que les dije, que es el complemento a la Biblia, que fue Introduction to Algorithms, que es una excelente forma de no nomás repasar algoritmos y cómo atacar problemas con las diferentes tácticas clásicas, como habíamos dicho, de algoritmos, pero te da como diferentes como metodologías de primero piensa en lo que estás haciendo, piensa en variables, piensa en la meta y el principio de tu algoritmo. Así que ya tenemos ahí, ¿no? Primer consejo, libros, ¿no? Libros y más que nada preparación, pues leer varios, documentarte en lo fundamental y los clásicos ahí. Así que es la primera lección ahí. Sí, y vamos a dejar todos los recursos ahí en las notas del podcast. Ya saben, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, creo que se llama. Estamos en todos lados. Afortunadamente lo logramos. Ahí nos buscan. Y mi conclusión sería, me gustó mucho la última parte, de practicar, en todos los sentidos. Creo que jugar con probabilidades es súper importante. Lo que tú dijiste me gustó mucho de el señor pues, que se levantó de malas y pues te tocó esa. Pero entre más practiques, más probabilidades tienes de crear una empresa, y entre más empresas apliques, vas a obtener como la suficiente información pues para caer en alguna, ¿no? Lo que estoy seguro es que eventualmente vas a conseguir chamba, y solamente es como lanzarse, ¿no? Creo que hay mucha gente que tiene miedo y aplica una vez a una empresa y dice, no me tocó, me quedo en mi trabajo 1 o 2 años más, y se hacen ese ciclo de estar oxidado, ¿no? Pero lo dijimos ahorita, es romper el hielo y lanzarse. Exacto, creo que es más que nada, es como agarrar calor, es como la primera participar, cantar en karaoke, cada cosa que haces por primera vez al principio te da pena, te sale, suena un poco, se siente un poco incómodo, medio raro, medio extraño, como que, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué me acabo de poner? Esta cosa es medio rara, ¿no? Pero creo que es como dijimos, es agarrar calor, agarrar la práctica, ¿no? Y la primera entrevista no es la última, es más que nada al principio y vas agarrando práctica, porque digamos que o una de dos, consigues trabajo, duras ahí 3, 4 años, o cambias de trabajo, o tal vez no resultó la entrevista y tienes que volver a entrevistar, pero creo que más que nada es como siempre ir guardando estos libros, guárdalos más que nada, pero siempre tomar consejos y escribir esos consejos y irlos puliendo y mejorando, y todo lo que dijimos, no, velo como pensamiento de crecimiento, no velo como tal vez esto no me resultó, pero voy a mejorar y voy a hacer esto en vez de esto que hice la vez pasada, ¿no? Y irlo mejorando de poco en poco. Agree. Y este fue otro episodio de Los Fullcasters. Suscríbanse al podcast en caso de que no lo hayan hecho, y los vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto, amigos. Nos vemos.